Damos inicio al primer panel de la mañana de hoy, titulado Democracia y Constitución. Solicitamos subir al escenario al moderador de esta mesa, Salvador Sánchez González, director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. Gracias. Invitamos también a nuestros panelistas. Ellos son Roberto Gargarella, de Argentina, Francisca Pou, de México, y Jorge Llanareas, de Panamá. Agradecemos a nuestro selecto público enviar las preguntas a los panelistas a través del código QR en pantalla. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Queremos ir directo al grano. El tema de este panel, según nuestra programación, trata la relación entre Constitución y democracia vinculada a la idea de la cooriginalidad de los derechos fundamentales y la soberanía popular y a la discusión sobre la autolimitación del poder popular que supone la adopción de una Constitución. Para hacerlo, tenemos intervenciones de cada uno de los miembros del panel con un máximo de 15 minutos y luego pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al magistrado presidente del Tribunal Electoral y a Salvador Sánchez, director del Instituto Nacional de Estudios para la Democracia, por este evento. También agradecer a Daniel Markovitz y al grupo de Yale, que también han cooperado en gestionar todo lo que se necesita para llegar aquí. Miren, para mí es un gran honor hablar en el mismo panel con Roberto Gargarella y Francisca Pou. Las obras de Roberto, los que no la han leído, yo sugiero que comiencen a buscarlo y a leerlo. Yo lo recomiendo mucho para los cursos de maestría que yo doy. Pero en realidad hoy Roberto nos ha dado una muy buena versión de comprender lo que es la sala de máquinas y las fricciones que hay entre constitucionalismo y democracia, que muchas veces se nos escapan. Yo voy a enfocarme en un pequeño problema particular del constitucionalismo, que es la sustitución constitucional o el reemplazo constitucional. Debo decir que me gustaron mucho las palabras de introducción que dio Marcela Ríos al respecto, porque precisamente Chile es el caso emblemático de lo que es una mala teoría de la sustitución constitucional. Que las cosas salgan mal y después de un largo proceso no se apruebe la Constitución no es bueno, pero que eso ocurra 2 veces seguidas, en años consecutivos, ya indica que algo no estamos pensando, algo no estamos haciendo bien. Miren, cuando hablamos de sustitución constitucional, por lo general lo que vamos a encontrar es que se hace una separación radical entre las reformas constitucionales, para lo cual hay un procedimiento que todos conocemos, y la sustitución de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa con la sustitución de la Constitución o eso de generar una nueva Constitución? Bueno, que básicamente no tiene una teoría jurídica, tiene una teoría metafísica, donde comenzamos a hablar del poder absoluto, del poder y que no se puede dividir, de la unidad de todo esto, y que este poder va a generar la Constitución. Yo llamo a eso una teoría metafísica de la Constitución, porque todos sabemos que no es así, que al final son los poderes reales los que terminan generando la Constitución. Y yo propongo pensar en una teoría post-metafísica
del poder constituyente, es decir, donde no hay ninguno de estos atributos de poder absoluto, ni originario, ni ninguna de esas cosas. También quiero decir, no tengo tiempo para hacer más comentarios, pero también quiero decir que esto está totalmente basado en la obra tardía del doctor César Quintero. Los que no lo han leído, también sugiero que lean la teoría crítica del poder constituyente del doctor César Quintero, que fue mi maestro y ha sido maestro de muchos acá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proponer para empezar? Que tengamos una teoría del cambio constitucional que abarque tanto la reforma constitucional como la sustitución de la Constitución. ¿Por qué? Porque en las teorías de la reforma constitucional nunca ustedes van a encontrar nada sobre la intensidad de la reforma, sobre la cantidad de artículos que se pueden cambiar. Y la pregunta es, a propósito de una reforma constitucional, ¿se puede alterar de manera significativa la Constitución, el régimen constitucional? ¿Y cuál es la respuesta? Que sí. Una reforma constitucional puede alterar de una manera significativa la Constitución, el régimen constitucional, la manera como está organizado el poder en la sociedad. Bueno, precisamente eso fue lo que ocurrió en el año 1983. Tuvimos una reforma constitucional que desmanteló el régimen político que habían utilizado los militares desde 1972. Volvimos a la Asamblea Representativa, eliminamos lo de la coordinación entre los poderes del Estado, eliminamos lo del Consejo de Legislación, eliminamos la Asamblea de Representantes y otro montón de cosas más. Así que, en términos, digamos, de texto constitucional, lo que surgió a partir de 1983 en Panamá fue un nuevo régimen. Pero fíjense que he dicho de acuerdo al texto constitucional. Todos sabemos que en la práctica los militares siguieron mandando y en cierta medida de sentido, de sustancia, no en el sentido formal, en cierta medida la reforma del 83 no se llevó a la práctica. La reforma, el texto de la Constitución, de acuerdo a la reforma del 83, siguió siendo letra muerta. ¿Cómo es letra muerta un régimen constitucional durante una dictadura militar? No es algo que sea sorpresivo. En 1990, luego de la invasión de diciembre del 89 y que las fuerzas democráticas de oposición ocuparon las oficinas del Estado, no solamente el Ejecutivo, no solamente la Asamblea, también en la Corte Suprema. Entonces, las personas que tenían esa responsabilidad tomaron la decisión de lo que había que hacer era poner en práctica la Constitución de 1983, el régimen político de 1983. O sea que en realidad la implementación de las reformas del 83 comenzó a partir de 1990. Debo decir acá, lo he repetido varias veces, Salvador, pero lo voy a decir una vez más. El proceso democrático panameño que surge a partir de 1990 es impensable sin el Tribunal Electoral. No es solamente los partidos políticos, no es solamente los medios de comunicación, no. Sin el Tribunal Electoral no habríamos podido lograr todo lo que hemos podido lograr en estos años. ¿Y qué es lo que hemos podido lograr en estos 35 años de democracia? Pues es algo un poco fácil de decir, voy a decirlo de una manera que no va a encontrar muchas objeciones, pero quizás no sea muy bonito. Durante estos 35 años hemos podido echar de las oficinas del gobierno a todos los gobiernos. Durante 35 años hemos estado reemplazando al gobierno una y otra vez. Durante 35 años ni siquiera los partidos políticos han podido mantenerse
ni siquiera a través de distintos presidentes que hayan elegido. ¿Y cómo es que los panameños hemos logrado eso? Gracias al Tribunal Electoral. Sin un tribunal electoral independiente, sólido, con competencias técnicas que mencionaste, no habría sido posible esta democracia que tenemos hoy. Y claro, mi preocupación por la sustitución constitucional que les traigo hoy no es para complicarles la vida, sino porque en realidad se supone que estamos en medio de un cambio de la Constitución. Yo sé que muchas personas no se sienten abordadas por el tema cuando deberían estarlo. Sé que muchas personas no se sienten ni siquiera interesadas en averiguar qué es lo que viene. Pero señores, el gobierno, oficinas del gobierno tienen un calendario muy preciso y lo repiten y lo dicen todos los días. Y yo creo que es la actitud de ignorar aquello que se dice y que no gusta, no es una buena actitud. Tenemos que comenzar a conversar sobre ese cambio constitucional que viene. Entonces, una de las primeras cosas que quiero mencionar es esa diferencia entre poder constituyente y poder constituyente originario y poder constituyente derivado, que ya no lo sabemos todo de memoria. El poder constituyente derivado es el que se usa para la reforma y el poder constituyente originario es la asamblea que hace la nueva constitución. Pero ¿qué ocurre? Eso es falso, eso no ocurre así. En realidad, en todo proceso político que ha dado origen a una nueva constitución, los poderes derivados tienen un rol. Los poderes derivados de la Constitución. El presidente hace algunas cosas, la Asamblea hace otras cosas, el Tribunal Electoral hace algunas cosas. Siempre tienen un rol. Entonces, lo que crea un conflicto muy grave, para mí es un conflicto muy grave, yo estoy seguro que Roberto estaría de acuerdo conmigo, pero que llama la atención es cómo vamos a romper el orden constitucional, es decir, vamos a ignorar la Constitución, vamos a ignorar nuestras competencias y nos vamos a comenzar a hacer una nueva Constitución así, porque queremos. Entonces, la manera como esto se ha resuelto en América Latina, yo diría que son tres. Hay los casos de Perú y Chile, que son cambios autoritarios, no hace falta que insistamos más sobre eso. Hay el caso muy particular de Colombia en 1990, la Constitución colombiana de 1991, señores, digámoslo en voz alta, es el resultado de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Si nosotros le quitamos ese consenso de todas las fuerzas políticas a un país que estaba prácticamente en guerra civil, no se entiende la Constitución colombiana del 91. Así que sí, si no se utiliza un régimen autoritario, el consenso entre fuerzas políticas puede dar origen a una nueva Constitución, pero sobre la base de la confianza, sobre la base de relaciones en donde los que eran enemigos están dispuestos a sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo. Hay un tercer caso que yo diría que es importante y que yo me he encontrado con mis colegas argentinos, muchas veces no le ponen suficiente importancia, es el argentino. Desde 1853, Argentina tiene establecido en la Constitución que para cambiar la Constitución, para reformarla, hacen una convención constituyente. Y a los argentinos les parece eso de lo más normal. ¿Por qué? Porque está regulado en la Constitución. ¿Se dan cuenta? Pues bien, quiero que sepan que cuando se hizo la reforma del 2004, en Panamá, que es la última de las reformas que se ha hecho, se pensó este problema de cómo se hace una constitución, que era lo que buscaba el movimiento, sin romper el orden constitucional. Y no había acuerdo entre las fuerzas políticas para hacer una nueva constitución. Lo repito, no había acuerdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién le va a imponer al otro hacer una nueva constitución si no hay acuerdo?
Lo único que se pudo acordar en el año 2004 fue justamente, gracias a un escrito del doctor Quintero, el tema de establecer un procedimiento constitucional para producir una nueva constitución. Lamentablemente son muchos los juristas que les ha parecido muy fácil golpear a la constituyente paralela haciendo muchos chistes. No tienen que llamarla constituyente paralela si no quieren, pero de lo que se trata es de mantener el orden constitucional, mantener los roles y las contribuciones de distintos órganos del Estado para generar una nueva constitución. Voy a referirme a tres palabras, bueno, voy a mencionar las tres, pero voy a explicar solamente una de ellas, que necesitamos entender y que no son parte de nuestra cultura jurídica constitucional. Y esto, de nuevo, yo no lo hablo de una manera técnica, lo hablo más bien como una conversación ciudadana. Tenemos que generar conversaciones ciudadanas. Yo feliz de conversar con los médicos, con los ingenieros, con los maestros, con quien quieran. No es una conversación entre especialistas. Las cosas que las tenemos que conversar son, por ejemplo, la constituyente. Antes que pensar en la constituyente, tenemos que pensar en el proceso constituyente. Es decir, una serie de etapas que vamos a atravesar para llegar a una constitución. Voy a hablar un poquito más sobre eso después. También tenemos que pensar en el ciclo de las constituciones. Las constituciones regulan la vida pública en una sociedad. Entonces, la vida pública cambia. Y cuando la vida pública cambia, las constituciones tienen que cambiar. Ya estoy cerrando, sí. Y el último diría que tenemos que pensar dentro de ese ciclo de las constituciones, tenemos que pensar en el momento constituyente, cuando estamos verdaderamente allí, en ese momento constituyente. ¿Es en cualquier momento o eso tiene unas luces muy específicas que comienzan a decirle a la gente, es el momento ahora de hacer una nueva constitución? Yo no voy a decir si estamos o no estamos en un momento constituyente, pero es algo que debemos pensar. Además de esas, bueno, les mencioné tres palabras, proceso, ciclo y momento, para pensar en las crisis y reconstrucción democrática, pero quería decir algo sobre, algo más ya para cerrar, sobre el proceso constituyente. Bien, cada nueva constitución tiene un recorrido diferente, porque cada país es diferente, las culturas son diferentes, las cosas que los afectan pueden ser diferentes. Pero en términos lógicos, repito, puramente lógicos, hay tres claras etapas, y ahí voy a tener una diferencia con Roberto, que por supuesto puede decir algo en contra de lo que yo voy a decir, pero hay tres claras etapas para pensar en este proceso constituyente. La primera es la decisión de iniciar el proceso. En mi opinión, la decisión tiene que ser una decisión ciudadana y el único custodio de las decisiones ciudadanas es el Tribunal Electoral. Si no tenemos una decisión ciudadana de iniciar un proceso constituyente, lo que tenemos es una operación del gobierno. ¿Ok? Y entonces ya eso genera una serie de desconfianzas. Segundo momento, la elección de los constituyentes. La elección de los constituyentes necesita hacerse campaña. Entonces la pregunta es, las campañas tienen que estar reguladas. ¿Quién va a regular las campañas electorales para elegir a los miembros de la constituyente? Si no es el Tribunal Electoral, no tiene ninguna confianza en esta sociedad lo que salga de allí. El Tribunal Electoral se ha ganado la confianza de ser el vínculo del país con las decisiones electorales. Y si no hay intervención del Tribunal Electoral, si el Tribunal Electoral no aparece por ningún lado, yo personalmente no creo en nada de lo que se está haciendo. Tercer momento, el referéndum de salida. El referéndum de salida es la garantía de que lo que se hizo durante las sesiones de la constituyente, lo que se hizo durante los debates electorales,
las decisiones que se tomaron, el texto que se produjo, es válido para el país. Por eso el referéndum de salida es importante. Si por alguna razón los constituyentes se volvieron medio locos y comenzaron a pensar como una vanguardia para un país que no existe y deciden votar en contra, señores, lo que prevalece es el voto en contra de la gente. Y todo lo que se hizo durante los debates constituyentes, por más que pudiera estar bien intencionado, no tiene ningún valor. Esa es la elección de Chile al final. Que no, sí, usted puede hacer muchas cosas durante la constituyente, pero puede que no llegue a nada. Entonces, eso es lo que les quería entregar. Yo insisto en que es un poco rapsódico, es un poco tentativo lo que estoy diciendo, pero creo que nos da para tener una buena conversación. Gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a seguir siendo un poco telegráfico en mi comunicación porque estamos un poco atrasados en el tiempo. Incluso algunos colegas tienen que ir a tomar aviones pronto. Así que voy a tratar de fusionar algunas de las preguntas que prácticamente se refieren a toda la obra publicada de Roberto. Hay una forma de formularlo y sería cómo se hace un proceso constituyente deliberativo y cómo se hace o podemos acercarnos a una justicia dialógica. Una cosa que diría, en parte en comentario a lo de Jorge, en parte lo que tú dices, en parte lo que se había hablado antes de Chile. No es para pelearse, pero sí como que yo tengo una visión distinta de la que presentabas. Digamos, hay bueno, muchas formas de pensar un proceso constituyente. Digo dos. Una es la que este profesor noruego, Jon Elster, digamos, decía como el reloj de arena, ¿no? Entonces, así como la forma del reloj de arena, el hourglass. Doctor Llanareas, sobre la base de un evento que hubo hace poco, un congreso sobre el derecho del canal, donde se celebró mucho el título constitucional sobre el canal de Panamá, pero donde se subrayaba una y otra vez como argumento contra cualquier apertura a un proceso constituyente o de reforma constitucional. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Definitivamente no se puede separar la historia de Panamá de la historia del Canal de Panamá. Están entretejidas. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el título constitucional sobre el canal responde a algo que está más allá de la Constitución, porque en la Constitución los que intervienen, los actores, son nacionales. En lo que se hace en la Constitución, toda la discusión es interna. Pero el título constitucional sobre el canal responde un poco a cómo implementar los tratados sobre el canal de 1977. Y parte de ese acuerdo era constituir una empresa de derecho público con rango constitucional. Así que yo diría que parte de los problemas que tenemos es que tenemos que conversar sobre el título constitucional del canal, llegar a un acuerdo sobre eso, y si el acuerdo es que queremos mantener el título constitucional del canal tal cual está, porque ese es el acuerdo que le ha dado viabilidad a muchas cosas en este país, entonces no hay ningún problema con un proceso constituyente, porque hemos hecho ya una conversación sobre que estamos de acuerdo con el título constitucional del canal. Es decir, las conversaciones constitucionales tienen que tener contenido. No podemos tener una conversación solamente de que queremos una nueva constitución sin contenido. No. Queremos una nueva constitución así y así y así. Y eso genera conversaciones y eso genera acuerdo. No hay absolutamente nadie, ningún jurista ni panameño ni internacional, que pueda garantizar que cuando hay un proceso constituyente, el título constitucional del canal se va a mantener así porque sí. Todos sabemos que en el momento en que comienza un proceso constituyente, una de las cosas que está en juego es el título constitucional del canal,
Por eso es que debemos abordarlo como un tema de consenso, como un tema de acuerdo, no como una cosa que ni queremos discutir, ni queremos decir que está allí, o que pensamos que automáticamente va a trascender a una nueva constitución.